Modelos de prevención del consumo de drogas desde la pedagogía. El consumo de sustancias en jóvenes junto al de las vivencias sexuales, entre otros, resultan siendo temas emergentes en los últimos años y se han constituido en parte de la realidad y fuente de preocupación de la sociedad en general y de los centros educativos en particular. De ahí surge la necesidad de establecer algunas acciones tendientes a dar respuesta a este tipo de situaciones. Una de ellas la constituye la prevención y particularmente la prevención integral como estrategia que exige el compromiso de diversos actores sociales en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida. En este contexto surge una pregunta: ¿cómo hacen prevención en los centros educativos? El análisis de consumo de sustancias en los últimos años ha llevado a plantear, en primer lugar, la presencia de múltiples factores que favorecen su aparición y, en segundo lugar, que dichos factores lo son no solo para este comportamiento, sino también para otros calificados como problemáticas sociales, tales como delincuencia, embarazo no deseado, violencia, satanismo, etc. En este camino, el contexto escolar se constituye en un espacio de múltiples actores sociales en interacción permanente, en un lugar privilegiado para la prevención integral, entendiéndola como una estrategia que apunta a minimizar o disminuir la aparición de problemáticas socialmente relevantes. El colegio y la escuela, más allá de ser espacios físicos, son espacios donde se tejen relaciones que pueden resultar siendo significativas para la vida de las personas y donde puede verse reflejados los valores sociales. Para realizar o seguir realizando actividades de prevención en el contexto escolar, es necesario partir de la experiencia que se ha dado en algunos países, lo cual permitirá reconocer nuestros aciertos y errores. Por tal motivo, se plantean a continuación los principales enfoques con los cuales se ha realizado la prevención en los países latinoamericanos y al final cómo algunos elementos que se deben tener en cuenta para hacer prevención en el contexto escolar. Enfoque del miedo. Se centró en sensibilizar a la población a través de los medios masivos de comunicación y de testimonios, utilizando eslogan, consignas y afiches señalando los aspectos negativos del consumo bajo la óptica del miedo. Este mismo enfoque es utilizado en los llamados testimonios dirigidos a no consumidores por parte de un ex consumidor. El problema de utilizar testimonios para población no consumidora es que muchos jóvenes piensan: si este salió de la droga, yo también puedo hacerlo. Él tiene 30 años y yo 15. Tengo 15 más para consumir y salir. Además, casi siempre los que dan testimonios van bien vestidos y hasta se ven físicamente bien. Asimismo, cuentan su vida como una película con final feliz y los adolescentes que están con más riesgo de consumir los toman como modelos, cayendo en el consumo. Esto no quiere decir que el enfoque del miedo no sea útil. Seguramente muchas de las personas que no consumen este tipo de sustancias lo hacen por el miedo a deteriorarse físicamente. Igualmente los testimonios se pueden utilizar, pero ante población de consumidores que deseen superar la dependencia a las sustancias. De tal manera que el consumidor pueda decir: si este tipo salió, yo también puedo salir. No obstante, el enfoque del miedo dio lugar a que se replantease el uso de medios de comunicación y de los testimonios en la prevención del consumo de sustancias. En la actualidad, no es aconsejable utilizar este método indiscriminadamente, sino a determinados grupos de población. ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos para prevenirlos de la droga? En este momento, yo debo demostrarle a los niños, las personas que están fumando vicio, para decirles que no cojan ese camino, como el camino de hoy, que ha sido para mí, en mi vida y en mi familiar, muy bueno. No me he desviado, para ellos mostrarles lo que puede ser el peligro para el mañana. Con respecto a la capacitación con los niños sobre la droga, en este momento yo no he hecho nada, realmente no he hecho nada. La prevención a partir del uso del tiempo libre. Este enfoque partió de la hipótesis de que las personas, principalmente los adolescentes, consumían por no saber manejar el tiempo libre y entonces era necesario crear alternativas de recreación, deporte y esparcimiento, lo cual resultó ser una visión inmediatista
a la cual además se le cuestionó su validez, al revisar los estudios que demuestran una asociación entre la alta laboriosidad y aumento de consumo. Por ejemplo, algunos ejecutivos y deportistas consumen estimulantes para poder rendir mejor en el trabajo o en el deporte. Por otra parte, los sitios que fueron creados por algunos gobiernos para la recreación y el deporte resultaron siendo utilizados como espacios para el consumo de sustancias. Aunque este enfoque no es del todo equivocado, ya que es cierto que los jóvenes necesitan zonas recreativas y culturales para emplear adecuadamente el tiempo libre, olvidó que la escuela debe formar a los jóvenes para que sepan cómo hacerlo sanamente, con disciplina y como parte de sus proyectos de vida. Yo ingresé a las drogas desde los 17 años, pero digo que yo no soy un drogadicto. Yo fumo de vez en cuando estoy aburrido, cuando no tengo nada que hacer, pero nunca porque me guste, porque me pida el cuerpo. En este momento no estoy trabajando, mi mamá es la que me ayuda. Yo vivo con mi mamá y mi abuela. Y mi mamá me lo da todo. Mi abuela y mi mamá no saben que yo fumo droga. Yo consumo marihuana. Yo consumo droga casi todos los días. Sí, pero yo no soy un drogadicto. No sé, yo creo que el desempleo, porque no estoy haciendo nada. Cuando yo estudiaba, yo no fumaba droga. La prevención planteada a partir de la superación de los factores de riesgo. La perspectiva se situó dentro de un enfoque psicosocial. Sus principales avances tuvieron que ver con el abordaje del consumo como un problema generado por múltiples causas denominadas como enfoques de riesgos, presentes o ausentes en los ámbitos familiar, escolar, laboral, etc. Este enfoque se basa en estudios realizados con dependientes, estudios que arrojaron como resultado que la mayoría de los dependientes estaban sometidos a factores individuales, familiares y sociales muy semejantes como baja autoestima, disfunciones familiares y patrones sociales que favorecían el consumo, entre otros factores. Entonces, se supuso que la presencia de esos factores predisponían al consumo y a la dependencia. Contrariamente a los factores de riesgo, habría unos factores de protección que disminuirían la probabilidad del consumo y la dependencia. El problema de este enfoque es que no logra explicar por qué unas personas se vuelven dependientes y otras no, teniendo en cuenta que han compartido la misma casa o el mismo sector y han estado sometidas a factores de riesgos muy similares. La prevención a partir del fortalecimiento de potencialidades. Se concibe este enfoque desde una mirada propositiva, donde se trabaja todo aquello que es susceptible de desarrollo, fomentando en el individuo la creatividad, el sentido de proyección social y la clarificación vocacional. Se asume que todos los sujetos, antes que carencias, poseen potencialidades, que al ser descubiertas pueden ser utilizadas para el propio beneficio y para el de los demás. En general, aquí se rescata la vida desde lo positivo independientemente de que exista riesgo o no de consumo. De todos modos, podemos observar que personas que han tenido mucho éxito en el deporte, en el arte, la ciencia y la cultura, por haber potencializado sus talentos y habilidades, han caído también en el consumo e incluso la dependencia. El caso de Maradona en el fútbol. La prevención a partir de la promoción de la convivencia ciudadana. En este enfoque se estimula la participación de los ciudadanos, especialmente del joven en el sector público, además del reconocimiento, construcción y conformación de las diferentes labores y funciones del ser humano en los contextos donde se interactúa. Lo que se promueve es el acompañamiento de los grupos en su proceso de organización, matización y estructuración, visualizando el grupo como un espacio con sentido que le sirve a sus integrantes en la construcción de un proyecto social. En general, con este enfoque, se le apuesta al fortalecimiento de las redes sociales, donde la población genere estrategias de autocuidado y los jóvenes velen por sus propias responsabilidades. Igual que en el anterior,
Personas pertenecientes a estos grupos sociales también han caído en el consumo de sustancias. La prevención integral. Su principal planteamiento en torno al tema de las sustancias es que no hay un problema de la droga, sino un cruce de problemas no abordables desde una lógica única. Ello exige intervenir para suprimir, reducir, contrarrestar o evitar los factores casuales, actuar con y sobre el contexto social en el que están inmersas las personas, centrar la atención en las potencialidades de las personas, en sus fortalezas. La prevención como significado sugiere anticipación, previsión, evitar alguna situación que pueda ser percibida como amenazante. Sin embargo, más allá de las definiciones, la prevención engloba una serie de aspectos. La prevención en sí misma supone acción, pero es importante tener en cuenta que esa acción debe ser coherente y alimentada de manera permanente con la teoría. Más allá del activismo, es una acción con sentido de cambiar algunas condiciones poco favorables. La prevención hace parte de un proceso, trasciende las actividades puntuales. Para ello se necesita tener claridad sobre lo que se persigue y a partir de allí diseñar un plan que propenda por el impacto y la trascendencia en el tiempo. Más que plantear o buscar estrategias novedosas e innovadoras, lo que se persigue es escudriñar en lo cotidiano para desde allí actuar. Ello supone que la prevención va más allá de unas técnicas. La prevención es una actitud que se ve reflejada no solo en los discursos, sino también en las actitudes cotidianas y en los propios estilos de vida. Prevención integral y contexto escolar. La prevención integral en el contexto escolar debe hacerse desde la transversalidad, es decir, entreverándose en las vivencias de la comunidad educativa y dinamizada especialmente a partir del currículo, pues invita a toda la comunidad educativa a reflexionar de forma crítica sobre su propia postura ante conceptos, actitudes, valores, normas, estrategias de enseñanza, de forma que se busque coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sin olvidar la influencia de la sociedad. En otras palabras, la transversalidad implica hacer prevención desde cada una de las asignaturas del plan de estudio, matemáticas, español, biología y otras, ya sea abordando contenidos sobre el tema o desde la actitud de cada profesor. Si el profesor de matemáticas sabe respetar, valorar, escuchar a sus estudiantes, está haciendo prevención. Si la profesora de biología informa sobre algunas consecuencias de las sustancias en el organismo, está haciendo prevención. Si el profesor de español trabaja la ortografía, la gramática y la literatura a partir de la expresión escrita u oral de las vivencias de cada estudiante, está haciendo prevención. En ese sentido, la prevención pone en juego las actitudes, saberes y creatividad de cada docente y no necesita ser un experto en el tema. De ahí que la prevención se haga en el contexto escolar, principalmente a partir de pedagogías participativas que superen la pedagogía tradicional de tendencia transmisiva, disciplinaria y verticalista. Una pedagogía que considere que el estudiante construye sus propios conocimientos y conductas. Un estudiante que recibe la información y la elabora y la interpreta según sus esquemas de pensamiento y sus experiencias previas. Una pedagogía que centre más la atención en cómo se aprende, quién aprende y cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje para adecuar la intervención de quien enseña. Las pedagogías participativas señalan la importancia de orientar el proceso educativo con un modelo centrado en la persona y la sociedad, porque este no se limita a los temas que estén relacionados exclusivamente con el problema de las sustancias y a los factores psicológicos asociados, sino que se amplía a las relaciones de los alumnos con la comunidad y con las instituciones que la componen, puntualizando los factores humanizantes de la ética y los valores que deben estar presentes en los docentes. Las pedagogías participativas subrayan la importancia de educar y hacer prevención desde una perspectiva liberadora, es decir, buscando liberar las potencialidades que los individuos y las comunidades tienen, pero que no han desarrollado. Esta actitud implica que es muy útil a largo plazo proponer una alternativa nueva y positiva de orientación a la comunidad, cuyos ejes centrales sean la persona y la sociedad. También la pedagogía puede entenderse como un proceso inherente a la cultura,
entendida como la conformación de una serie de valores respetados y compartidos. En este sentido, la institución educativa deberá consolidar valores culturales que tengan significación universal